técnica jurídica cuando vinieron aquí desde Tinduf una serie de testigos que están allí en los campos de refugiados. Como bien sabéis, pues por ejemplo se desplazaron, tomaron las declaraciones, prepararon los interrogatorios, prepararon todas las técnicas que aquí se tenían que seguir y tenían que llevar adelante. El abogado, yo creo que no somos activistas de derechos humanos como se entendía antiguamente, o no tan antiguamente, hace 15 o 20 años parece que para defender los derechos humanos hay que salir a la calle, que creo que hay que salir con la pancarta, que también hay que salir, pero desde luego la función del abogado no es esa, sin perjuicio que también pueda y hasta lo deba hacer. ¿Por qué? Porque el abogado lo tiene que defender desde el rigor técnico y desde el rigor profesional en el que se vaya a desarrollar. La actuación práctica en la formación del abogado en estos 10, 12, 13, 14, 15 años que llevamos en materia de evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha pasado por considerar crímenes que por lo menos cuando yo era alumno y luego como profesor de alumnos ni nos los explicaban ni entraba en la quiniela y de profesores tampoco. ¿Qué es el genocidio? ¿Qué era una desaparición forzada de personas? ¿Qué profesor se atrevía a decir algo sobre...? No se atrevía, decía, como no hay tiempo nos vamos o a lo fácil o a lo sencillo, al homicidio, al asesinato, al robo o al hurto o a cualquier otro delito. Porque no se explicaba el desarrollo y lo importante que era el derecho internacional de los derechos humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, tantas declaraciones y convenios en materia de protección. Pero es que luego, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que se producen lamentables lagunas de impunidad en los estados, en España, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en El Salvador y tantos otros países que nos podamos imaginar, aparece la Corte Penal Internacional. Aparecen los tribunales mixtos internacionalizados o híbridos como por ejemplo el de Sierra Leona. Aparecen los tribunales ad hoc como el de la Yugoslavia, Ruanda y tantos otros. Aparece, o mejor dicho, se empieza a aplicar el principio de jurisdicción universal para la persecución de estos grandes crímenes de genocidio, genocidio, lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas, etc. Y aparecen también los tribunales internos en los cuales jamás se debe de perder la vista de la protección de los derechos humanos. Y nosotros desde nuestro despacho nos preguntábamos y nos seguimos preguntando, y porque alguien no haya hecho una vez algo, porque alguien no haya llevado una querella a no sé dónde, no lo podemos hacer en un momento determinado. Si por ejemplo el ponente que me va a suceder en el uso de la palabra, don Carlos Castresana, si en el año 96 no hubiera interpuesto la querella por el caso Chile y por el caso Argentina, el desarrollo de la justicia universal no hubiera llegado a donde se ha llegado en este momento, y probablemente tal vez ni la Corte Penal Internacional ni ninguna otra circunstancia. Y yo creo que el abogado tenemos que preocuparnos de saber qué son esos tribunales, de saber cuándo, cómo y de qué manera tenemos que ir y dónde están, dónde está el registro, dónde está el número de teléfono. Puedo añadir también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también tenemos mecanismos cuasi jurisdiccionales en la protección de los derechos humanos por parte del abogado, que no sé por qué narices será, porque no se enseña en las facultades, ni mucho menos en los colegios de abogados, que no se utiliza, que existen comités de derechos humanos, que existen comités contra la tortura, que existe una serie de herramientas jurídicas en definitiva que yo creo que hay que no solo explorarlas porque ahí están, sino ponerlas en marcha. Y en ese sentido tengo la sensación, y es una crítica al colegio de abogados, que he pertenecido a muchos, porque en las épocas que yo me colegié para desempeñar funciones en determinadas ciudades te tenías que colegiar en todos los colegios de abogados, ahora solo existe para colegiarte en uno es más que suficiente. Pero yo me pregunto, a la famosa ley de acceso, que supongo que los que estáis aquí, porque explicaos que nadie se entera, que la tendréis que pasar, ¿por qué en esos planes, por qué en esos máster no se enseña a defender los derechos humanos? ¿Por qué no se enseña a hacer una estrategia de defensa de los derechos humanos? ¿Por qué no se enseña cuáles son las facultades, o mejor dicho, cuáles son los estándares, por ejemplo, ante alguien que está denunciando una tortura porque lo han parado en la calle, porque ha sido sometido a una vejación concreta en una comisaría de policía de la Guardia Civil o de donde sea? Y lo más lamentable, ¿por qué narices no existe ni en las facultades ni en los colegios una especialidad en derechos humanos? Existe en derecho civil, en derecho mercantil, en derecho financiero,
en derecho de las tecnologías de no sé qué, en derecho de cómo aniquilar las ratas, en derecho de no sé qué electrónico, de no sé qué historias que se están inventando, pero desde luego en lo más fundamental no existe. Por eso, impulsar a los defensores de derechos humanos, yo creo que la única herramienta, nosotros que somos juristas, el único arma, metafóricamente hablando, si se me permite, en un Estado de Derecho, es precisamente con el derecho. ¿Qué requisitos debe tener el abogado? Nosotros, en España, a diferencia de otros países en los que sí hay organizaciones que se dedican exclusivamente a la defensa de derechos humanos, en Estados Unidos, CJA, el Center for Constitutional Human Rights y tantos otros. En España no existe, no tenemos esa cultura. Cada uno de nosotros tenemos nuestros despachos, que fundamentalmente es de los que vivimos, tenemos una especialización, la gran mayoría que nos dedicamos a esto en materia penal, vivimos de nuestro despacho y por supuesto hacemos la actividad, como se suele decir, o se llama al menos en América, pro bono, es decir, absolutamente desinteresada, con el tiempo que le podemos restar a nuestras respectivas a nuestras respectivas ocupaciones, distracciones, hobbies y lo que queramos llamar.